Buenos días, hermanitas, nuevamente estamos con la bendición de compartir un trozo de la palabra de Dios y en esta hora nos toca escudriñar la palabra de Dios de una porción del Antiguo Testamento que es completamente interesante y apasionante para mí. Ahora nos toca hablar del primer libro de Samuel, capítulo 24. Vamos a orar, hermanitas. Yo les pido y les agradezco en nombre de nuestro Señor Jesucristo que estén listas y prestas para oír el mensaje de esta mañana y que cerremos nuestros ojos juntas. Ahí donde estamos en nuestras mentes, nos vemos juntas orando. Y es un gran gusto. Vamos a orar. Señor del cielo y de la tierra, Jehová de los ejércitos, el fuerte y el poderoso de Israel, que te has manifestado y te sigues manifestando por medio de tu palabra. Agradecemos, Señor, lo que tú nos vas a regalar esta mañana y te pido, Señor, que te quedes con cada una de las hermanas que escucharán este mensaje y que te quedes con ellas, con sus familias, ahí donde están, que se regocijen, Señor, al oír tu palabra. Te lo pido por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. La palabra de Dios habla de una historia del rey David, que era perseguido por el rey Saúl. Todavía David no era rey. Hermanas, y era tanta la persecución hacia la persona de David que lo perseguía el rey Saúl por montes, por collados, por lugares altos, por lugares desérticos, y David se escondía de que Saúl no lo volviera a perseguir. Estando en una cueva, dice la palabra de Dios en 1 Samuel 24, que así estaba reprimido David a los hombres de Saúl. Y Saúl, saliendo de una cueva una noche que se quedó dormido, siguió su camino. ¿Cuál fue la sorpresa? Que esa noche Dios le permitió a David poner su lanza en la capa de Saúl y cortar un trozo. Hermanas, en ese tiempo, quien pudiera salir con un pedazo de la capa rota significaba casi al parejo que es como si estuviera desnudo si le faltaba ese pedazo de capa. David encaja en la capa de Saúl dormido y se queda con ese pedazo. Cuando vuelve a encontrar al rey Saúl, le dijo: ¿por qué me persigues? ¿Soy yo acaso un animal, un perro, una pulga, para que tú me quieras matar? El rey Saúl, viendo eso, acabándole de decir eso, dice el versículo 16 del capítulo 24, que aconteció que cuando David acabó de decir esas palabras a Saúl, que tenía un pedazo de la capa y que no lo mató porque era un ungido de Jehová, dijo Saúl: ¿no es esta la voz suya, hijo mío David? Y alzó su voz, y Saúl lloró. Hay otra versión que es la versión actual, Dios habla hoy, en la que dice que Saúl se desgarró en llantos y en gritos al ver la acción de David. Y le dijo Saúl hacia David: más justo eres tú que yo. Me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal.
El 18. Te has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Ahora pues yo entiendo que has de reinar y que el reino de Israel ha de ser de una mano firme y estable. Recordemos que el rey Saúl se negaba a dejar el reino, mas Jehová, por la desobediencia de Saúl, por su actuar, ya había puesto los ojos en el ungido, en el pequeño David, el cuidador de las ovejas, el olvidado David por sus hermanos y por su padre. Pone los ojos Jehová en David, y Saúl es desechado de los ojos de Jehová. Mas sin en cambio Saúl, después de llorar amargamente y reconocer que David subirá al trono con la mano poderosa de Jehová, rendido y en un llanto, dice el versículo 21, júrame pues ahora por Jehová, que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. La otra versión, hermanitas, dice hermosamente así. Dice que tenga misericordia de su descendencia, el rey David de Saúl, y que cuide, que le prometa que va a cuidar a sus nietos, a sus hijos. Dice la palabra de Dios que entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres salieron al lugar fuerte. Dice la escritura en el 25 que murió Samuel, y se juntó todo Israel, llorando y sepultando a Samuel. Pero el rey Saúl tendría otra muerte muy distinta a la que tuvo Samuel. Dice la escritura más adelante que en una emboscada murió el rey Saúl junto con su hijo Jonatán. Ese es otro tema, hermanas, porque podemos ver cuando la mano de Jehová está sobre nosotros y nosotros obedecemos y guardamos sus mandamientos, tenemos la protección divina. Cuidado de que nuestro Dios aparte la vista de nosotros. Ahí sí, hermanas, nosotros sin Él no somos nada, porque su palabra dice, separados de mí, nada podemos hacer. Entonces vimos que Saúl quedó fuera de la protección divina, de la muerte, como murió Jonatán y Saúl. Se acabó un reinado que debería haber sido de gozo, en tristeza, en lloro y en lamentaciones. Los años pasaron, hermanas, y el sol brilló nuevamente en Israel, porque tenía un rey que amaba a Dios. Nosotros no podemos cuestionar el título que se le puso a David. David era conforme al corazón de Dios. Es bien interesante, hermana, que nosotros hablemos del corazón. Para mí quedó muy grabada una enseñanza de la palabra misericordia. Mise del cardio, dolerse del corazón, misericordia.
Eso es lo que significa la palabra misericordia. Y David, al ser llamado conforme al corazón de Dios, vemos que David, hermanas, era un hombre lleno de misericordia. Como todos los humanos terrenales que estamos en la tierra, cometemos fallas, muchas, como cometió el rey David. Porque era conforme al corazón de Dios, se los voy a comentar. Fue el único rey que dice la Escritura que fue fiel a Jehová. Él no adoró ídolos, él no se fue con otros dioses. Él amaba a Dios con sus imperfecciones como humano. Por eso él dice que era conforme a su corazón. Dice que pasó el tiempo, hermanos, y David extendía sus dominios, y aquellos filisteos a los cuales ya había vencido, los vuelve a vencer. Él derrota a los filisteos y los somete. Y en ese descanso que a través de los años estuvo David, dice que estaba sentado un día pensando. El capítulo 9 lo narra así en el versículo 1. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor? Misericordia. Le dolió el corazón al rey David pensar que el lugar donde él estaba, en el trono donde él estaba, un tiempo atrás perteneció al rey Saúl. ¿Y qué pasaría? ¿Qué quedaría? ¿Quién estaría? Fue movido a misericordia y pensó: ¿habrá quedado alguien de la casa del rey Saúl? ¿Habrá quedado alguien? Dice la Escritura que había un sirviente que era Siba. Dice que había un sirviente de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamó David que estuviera en su presencia. Y Siba fue. Siba trabajaba para el rey Saúl y le dijo: Siba, aquí está tu siervo. El rey le pregunta desde su trono: oye, Siba, ¿hay alguien de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia? Y Siba le respondió: ha quedado un hijo de Jonatán, pero está lisiado de sus pies. Cuando fue a la batalla el rey Saúl con Jonatán, fueron emboscados y los mataron. Se corrió la voz como en todas las batallas. Y dice un estudio que al salir corriendo la nana o quien cuidaba a Mefibosé, se le cayó. Así se le quebraron sus dos piernitas a Mefibosé, por eso él quedó lisiado de sus dos piernas. Y le pregunta, entonces el rey le pregunta a Siba: ¿y dónde está ese descendiente del rey? Y Siba le respondió: he aquí, está en casa de Maquis, hijo de Amiel, en Lodebar. Hermanas, cuando nos alejamos de Dios y perdemos su presencia por no buscarlo por medio de la oración, de la alabanza, de la lectura misma de la palabra, como muchas veces nos pasa, llegamos a Lodebar. Lodebar significa, hace mucho, unos 20 años, lo estudié y dice que es un basurero, un lugar fuera de la ciudad, un lugar donde no hay vida, un lugar donde no se puede vivir, un lugar donde no llegaba la Escritura, donde no había profetas ni cantores,
donde no se sabía del gran Dios Todopoderoso. Eso significa lo de Bar, alejados de la presencia de todos, vivir dentro de la basura, un lugar oscuro, no habitable. Eso significa el nombre donde vivía el hijo de un rey, de la descendencia de un rey, vivía en un basurero, olvidados por todos, pero no así por ese juramento que a llanto, a lágrima, le pidió el rey Saúl a David. Ahí estaba esa promesa, ahí estaba ese juramento, ahí estaba eso que David tenía que hacer. Fue movido a misericordias por Mefibosé. Y dice la Escritura en el capítulo 9:5. Entonces envió el rey David y lo trajo de la casa de Marquit, hijo de Amiel de Lodebar, a Mefibosé, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia y le dijo así a David. Mefibosé respondió: he aquí tu siervo. ¿Se imaginan estando en el palacio, hermanas, sentado en ese trono? Que entrara Mefibosé con sus muletas haciendo ruido al palacio real. A mí se me enchina la piel, hermanas, oír esos pasos que entraban a palacio, a un lugar donde él no conoció, y ver al rey pulcro, limpio, lleno de oro, hermoso como era David, y él llegar todo sucio, saliendo de la basura, inclinarse a él con miedo. ¿Qué le dijo el siervo de Dios? No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré las tierras de tu abuelo, las tierras de tu padre, y tú comerás siempre en mi mesa. Dicen que Mefibosé inclina su rostro y vuelve a preguntar lo que David preguntó a su abuelo años atrás: ¿quién es tu siervo para que me mires como a un perro como yo? Entonces el rey llama a Siba, siervo de Saúl, y le dice: todo lo que fue de Saúl y todo lo de la casa, yo lo he dado al hijo de mi señor. Vemos la grandeza, el respeto que debemos de tener, hermanas, a un superior. Aquí David, aún muerto el rey David, porque era un ungido del Señor, lo respeta, lo ama y guarda esa promesa. Dice: tú, Siba, labrarás todas las tierras, tú con tus hijos, con tus siervos, almacenarás los frutos, para que el hijo de mi señor, dice el versículo 10, tenga que comer. Y siempre en mi mesa Mefibosé va a comer. Y Siba le respondió: conforme a todo lo que ha mandado mi señor, mi rey, a su siervo, así lo haré. Tu siervo Mefibosé comerá todos los días en tu casa. Dice la Escritura que el rey David se gozaba comiendo diario en su mesa con Mefibosé. Es una pequeña historia sacada del libro de Samuel, un libro lleno de historia, hermanas, que para contárselo a nuestros familiares, a nuestros nietecitos, las que tenemos esa bendición de tener un nieto, una nieta, una sobrina, alguien en nuestro hogar, porque no creo que nadie esté solo, aparte de la presencia de Dios.
Abramos las Escrituras. Esto lleva a una reflexión. Cuando nosotros estábamos en un tiempo, en un lugar oscuro donde no se puede vivir, el Rey nos manda llamar. Y dice su palabra en el Salmo 23, aderezas mesa en presencia de mis angustiadores, en presencia de mis angustiadores, enfermedad, deudas, angustia, depresiones, encierro. El Rey nos manda llamar, hermanas, y así como entró Mefibosé, así entramos nosotras, chuequitas, arrastrando la patita, porque dice la palabra de Dios que muchas veces somos las ovejitas de la pernil quebrada, porque nuestro Dios no la quiebra para que regresemos al redil. Es una similitud que yo encuentro dentro de este libro con nuestro Señor Jesucristo. Él tuvo misericordia de nosotros. Por medio de Él nos sentamos a la mesa del gran Rey. Y diario, hermana, diario, no lo vemos, pero dice el Salmo 23, que Él adereza la mesa delante de mis angustiadores. Yo les decía a mis hijas chiquitas, Él adereza la mesa. ¿De qué manera, hermanas? Mire, nos pone la sopa, nos pone el guisado, nos pone el agua de sabor, nos pone el refresco, nos pone la salsita quien podamos, nos pone un postre, nos adereza la mesa y se nos ha hecho tan común que comemos y no nos damos cuenta que Él nos adereza la mesa. Diario, hermanas, comparémonos con Mefibosé, que el Rey nos manda llamar, que el Rey nos sienta a su mesa, que el Rey nos sentará a su diestra derecha en lugares celestiales. Hermanas, tenemos un Dios todopoderoso. Que nosotros sepamos lo que es la misericordia hacia el prójimo, porque ahorita hay necesidad en muchos lados. Nuestro prójimo es el que está más cerca de nosotros, dentro de nuestra familia, primero lo de nuestra familia, y de ahí parte todo. Un servicio a Dios es amar y servir a nuestra familia, con gozo, hermanas. Es una historia muy cortita, pero a la que yo la leo año tras año, me llena de emoción, porque no me imagino a un descendiente de un rey haber vivido tanto tiempo en un basurero, pero ahí en ese basurero llegó la misericordia de Dios con instrumento de que era David. Hermanas, Dios las bendiga, Dios las guarde, y recuerden que la misericordia de Dios entró por nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Dios las guarde y las bendiga, y lleven bendiciones, besos y abrazos a sus familias. Oremos, hermanas. Señor bendito, Padre del cielo y de la tierra, Creador del universo, al único Dios verdadero, al que le damos la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos, te agradecemos por esta porción que tú permitiste que estuviera en tu palabra santa. Gracias, Señor, porque nos enseñas que no debemos de actuar como el rey Saúl, sino estar prestos nuestros oídos, presto nuestro corazón, como el rey David, para subir al trono de tu gracia. Gracias, Dios. Bendice a mis hermanas, allí donde están, a cada una por nombre, Señor, te las pongo en tus manos. Por nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén.